I'm wondering if somebody can do a wellness check on my brother and his family. They've been really sick for probably like the past week and a half, and I can't seem to get a hold of them. You said they were sick or something like that. You mentioned at the beginning. Yeah, they've been really sick. I guess they've had the flu. But they've had the flu probably for a couple weeks. They were really down and out during Christmas. The only one we've been able to talk to is my brother, and now, like I said, we can't get hold of any of them. La llamada que acabas de escuchar es la de una desesperada mujer que tenía días sin saber de su hermano y la familia de este. Todos los que conocían a la familia Todd pensaban que algo malo había pasado y que tal vez necesitaban ayuda. Pero cuando la policía llegó a la residencia de la familia y el padre abrió la puerta, se encontraron con un escenario aterrador. Quédate hasta el final del video para descubrir todos los detalles de este caso que dejó a más de uno con la boca abierta. El caso de la familia Todd. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Megan Denise Gyula nació el 28 de enero de 1977 en la tranquila aldea de Uncasville, en el estado estadounidense de Connecticut, y fue la única hija de la unión entre Albert Gyula y su esposa Gail Kapko Gyula. La llegada de la pequeña fue motivo de inmensa alegría, también para sus abuelos maternos, Max y Gladys, y su tía materna Cynthia. Los primeros años de Megan transcurrieron en aquel entorno privilegiado por sus impresionantes áreas naturales. Ya desde entonces, pese a su corta edad, fue más que evidente que la niña tenía un don especial para la música. Años más tarde, mientras cursaba la escuela secundaria, Megan destacó como baterista y por su desempeño en el tenis, pero también por su vibrante personalidad. Fue justamente por esa época que, tras un inocente coqueteo, inició un noviazgo con uno de sus compañeros, Anthony Todd. Aunque aplicado y responsable, el pasado del jovencito escondía un trágico secreto familiar. Hijo del matrimonio formado por Robert Todd y su esposa Loretta, quienes, además, eran padres de una niña, Christine. Ya desde el principio, aquella unión parecía destinada al fracaso, pues ni siquiera la noticia del segundo embarazo de su mujer fue capaz de frenar los lujuriosos impulsos de Robert. A la larga, cuando se enamoró perdidamente de uno de sus amantes, quien respondía al nombre de John Chermonte, logró convencerlo de eliminar a su esposa para poder vivir juntos a sus anchas. A cambio, le ofreció $800. Tras recibir órdenes estrictas de no dañar a nadie más que a Loretta, el 19 de marzo de 1980, John llevó adelante el ataque. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado y Loretta sobrevivió, aunque perdió el ojo izquierdo. Anthony, a sus 4 años, fue testigo del suceso. Descubierto el móvil, 3 meses después, Robert quedó bajo arresto por intento de asesinato, incitación criminal y cargos de conspiración, y finalmente fue sentenciado a 10 años tras las rejas. Su hijo sufrió las lógicas consecuencias, debiendo recibir asistencia psicológica. En cuanto a Loretta, se divorció de su infiel esposo, y tiempo después se volvió a casar y trató de hacer una vida tranquila con su hijo. De cara a los profesores y compañeros, el romance entre Megan y Robert era, ni más ni menos, la postal del más tierno y noble amor adolescente.
E incluso entonces, todos apostaban que, a futuro, serían el matrimonio perfecto. Una idea que, dicho sea de paso, a ella le hacía enorme ilusión, pues además de reunir cualidades de sobra en ese sentido, los intereses de Anthony parecían estar del todo alineados con sus propios sueños y proyectos. Y en efecto, finalizada la secundaria, ambos cursaron estudios en fisioterapia. A la par, Megan halló tiempo para dedicarse también a su otra pasión, la música, llegando a convertirse en una talentosa cantante, flautista y pianista. Completada la universidad, la feliz pareja contrajo matrimonio, y en lo sucesivo, ella se desempeñó como instructora de yoga. Luego, cuando por fin contaron con los medios suficientes, compraron una casa y hasta cumplieron el anhelo de llevar juntos una clínica de fisioterapia. Establecidos en la ciudad de Colchester, en Connecticut, pronto se ganaron no solo el aprecio de sus vecinos, sino también el de sus pacientes, lo que se tradujo en prestigio profesional. No obstante, lejos de conformarse con ello, aún aspiraban a formar una familia, de modo que, ni bien enterados de que Megan estaba embarazada, ambos se sintieron profundamente afortunados. El primogénito nació el 26 de septiembre de 2006 y recibió el nombre de Alexander Todd, aunque más tarde fue conocido por todos en la familia como Alec. 2 años después, el 30 de diciembre de 2008, Anthony y Megan dieron la bienvenida al segundo de sus hijos, Tyler Todd. De ojos azules llamativos y una confianza exuberante, con el correr del tiempo, Alec demostró ser un ávido lector al que le encantaba jugar al fútbol, andar en bicicleta y también en patineta con su hermano. Por su parte, Tyler era el personaje cómico que amaba hacer reír a todos. Además, se destacaba en matemáticas, tocaba el piano con soltura y estaba aprendiendo a tocar la guitarra folk. Era un competidor muy trabajador al que le encantaba jugar al fútbol con su hermano, y siempre iban a nadar cuando se lo permitían. Como una madre paciente y amorosa, Megan disfrutaba cada momento con sus hijos como si fuera el único. Interesada, además, en llevar un estilo de vida consciente, sus seres queridos sabían cuán importante era para ella ser responsable con el medio ambiente, ya fuese en su hogar o en su comunidad. En ese sentido, cuidar su jardín y cocinar desde cero con su abuela Gladys y su tía Cindy, usando ingredientes orgánicos cultivados en casa, era uno de sus pasatiempos favoritos. En cuanto a su esposo, solía ofrecerse como voluntario siendo entrenador de fútbol juvenil y también trabajaba con niños discapacitados. Pero además, hacia 2010, su padre volvió a contactarlo. Fue así como Anthony se enteró de que había cumplido su condena. Estaba casado de nuevo y hasta había fundado una empresa de consultoría. En junio de 2014, un nuevo integrante se unió al clan, Breezy, un perro al que, como era de esperarse, los niños amaban con todo el corazón. Breezy iba a todas partes con la familia y le servía como su fiel y leal compañero. Así las cosas, a mitad de sus 30 años de vida, Megan y Anthony eran un ejemplo de tesón y unión. Y cuando parecía que ya lo tenían todo, supieron que estaban esperando un nuevo hijo. La criatura nació el 23 de julio de 2015 y para mayor felicidad, sobre todo de la madre, resultó ser una niña. De hermoso cabello rubio y rizado, fue bautizada como Zoe Todd. A partir de ese momento, Megan optó por quedarse en casa para cuidar a sus 3 hijos, mientras Anthony se ocupaba del negocio. Se cree que aquel fue el principio de la tragedia, porque de a poco, pero cada vez con mayor intensidad, él comenzó a cobrar por horas de tratamiento que nunca proveyó, estafando con ello al Estado. Solo en un caso, por ejemplo, facturó $24,000 por tratamientos inexistentes a un joven jugador de básquet. Transcurridos unos meses, el modus operandi le permitió pagar una veintena de créditos sacados a corto plazo, con altísimas tasas de interés. En suma, para finales de 2016, su economía doméstica era una bomba a punto de estallar.
A fin de huir de los crecientes problemas financieros, en 2017, Anthony decidió mudarse con su familia y su perro Breezy al estado de Florida. Vendieron la propiedad de Connecticut en $348,000 y se instalaron en Celebration, una comunidad planificada y desarrollada originalmente por la compañía Walt Disney, cuyas viviendas fueron construidas para recordar a los Estados Unidos de mediados del siglo XX. De 3 plantas, color tiza, con persianas negras y rodeada de un prolijo verde, la casa en cuestión era el perfecto lugar para la perfecta familia. De lunes a viernes, Anthony viajaba a Colchester para mantener su trabajo y volvía los fines de semana para pasarlos con su esposa y sus hijos. En sus redes sociales, posaban abrazados, divertidos, alegres y llenos de vida. Pero, al menos en lo concerniente al padre, los sentimientos eran tan ficticios como intangibles, como resulta en el mundo virtual, pues habiendo estafado al Estado por unos $130,000, la angustia lo condujo a aborrecer a los suyos, a quienes pasó a considerar como un lastre del que le urgía deshacerse. Entretanto, ajena por completo a la verdad, Megan era un ejemplo de amabilidad y paciencia, capaz de iluminar una habitación con su brillante sonrisa. Por supuesto, detrás de semejante plenitud estaban sus pequeños. A esa altura, la incorporación de Zoe le había impreso a los días una cualidad única. Aunque aún no sabía tocar ningún instrumento musical, era tan vivaracha y espontánea que cantaba sin cesar y a todo pulmón, desatando las risas entre sus hermanos. Ellos, a su vez, sabían cuándo unirse para causar problemas o apoyar a su hermanita, lo que en breve hizo que Zoe desarrollara una personalidad fuerte. Así, si Alec y Tyler se enfrentaban, nunca le daba vergüenza poner las manos en las caderas y pedirles con autoridad que se detuvieran. Fue justamente por esos meses que, según lo relatado a posteriori por el propio Anthony, su esposa contrajo la enfermedad de Lyme, después de una picadura de garrapata durante un viaje a Disney World. Luego, siempre de acuerdo con su versión, Megan enfrentó episodios de depresión y se volvió más reservada. Fuese verdad o no, lo cierto fue que, de sociables y conocidos en su anterior vecindario, el matrimonio pasó a mantener un perfil mucho más bajo, sin llegar a concretar vínculos realmente estrechos con nadie. En 2019, Anthony había ganado una cantidad significativa de peso y recibió un diagnóstico de diabetes. Mientras, a sus 4 años, Zoe amaba pasar tiempo en la escuela y ser parte de la comunidad de la Academia Montessori de Celebración. Asimismo, apreciaba cada momento en el que podía bailar, y por lo mismo estaba ansiosa por comenzar sus lecciones de ballet. Es decir, en su condición de la más chica de la familia, vivía en su mundo de dicha e ingenuidad. En simultáneo, las abultadas facturas de Anthony hicieron saltar las alarmas de las autoridades, y como resultado, a partir de abril de ese mismo año comenzó a ser investigado por fraude, tanto por el Departamento de Salud de los Estados Unidos como por el FBI. Posteriormente, cuando fue citado a declarar, en principio él defendió su inocencia ante los investigadores, pero finalmente cedió y admitió la estafa, aunque aclarando que ni sus empleados ni su esposa estaban al tanto de la situación. Para colmo, en septiembre de 2019, venció su licencia para practicar su profesión. Unas semanas más tarde, justo antes del Día de Acción de Gracias, volvió de Connecticut y dejó su automóvil con un servicio de valet en el aeropuerto. Contrario a lo que correspondía, Anthony no regresó para atender a sus pacientes por esas fechas, y a estos únicamente se les dijo que sus citas de diciembre se habían cancelado, pero sin darles nuevas fechas. Casi a la par, recibió una orden de desalojo por falta de pago de la casa en la que vivían. Si bien los Todd solían regresar a Connecticut desde Florida durante el invierno para disfrutar del clima nevado, en esa ocasión no lo hicieron. Los familiares de ambos comenzaron a preocuparse cuando no tuvieron comunicación por días con ninguno. Él les envió mensajes de texto para tranquilizarlos, explicando que todos habían caído en cama a causa de una gripe.
Pero en vista de que la situación no cambiaba y Anthony dejó de responderles, los padres de Megan crearon una página en redes sociales a fin de que cualquiera que hubiese tenido contacto con ellos pudiese ayudarles a dar con su paradero. Cuando eso tampoco dio resultado alguno, Christine sintió que no tenía más remedio que solicitar a los agentes intervención de las autoridades, y a tal fin, se comunicó con la oficina del alguacil para que realizaran un control de bienestar en la vivienda. I'm wondering if somebody can do a wellness check on my brother and his family. They've been really sick for probably like the past week and a half, and I can't seem to get a hold of them. You said they were sick or something like that. You mentioned at the beginning. Yeah, they've been really sick. I guess they've had the flu. But they've had the flu probably for a couple weeks. They were really down and out during Christmas. The only one we've been able to talk to is my brother, and now, like I said, we can't get hold of any of them. Como resultado, el 29 de diciembre de 2019, las autoridades se presentaron en el domicilio. Notaron que las persianas estaban cerradas, las luces apagadas, las puertas cerradas y no había movimiento dentro de la casa. Pero al no recibir respuesta, se marcharon. Unas jornadas después, incluso el propietario de la casa, de los Todd, llamó para solicitar un cheque de asistencia social, pues la familia le adeudaba el último alquiler. Y otra vez, el silencio fue absolutamente ensordecedor. De tal modo, el 13 de enero de 2020, los investigadores de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos y los agentes del condado de Osceola regresaron. Fue entonces cuando notaron que la correspondencia de la familia se había amontonado en el porche de la casa y junto a la puerta se había colocado un aviso de desalojo. Entonces, armados con una orden de arresto y en poder de una llave del inmueble, los agentes finalmente ingresaron. Una vez en el interior, los asaltó un olor acre y unos segundos después apareció Anthony de pie en lo alto de las escaleras, vestido con una camiseta y ropa interior, y temblaba, murmuraba y hablaba incoherentemente. Cuando le preguntaron dónde estaban su esposa y sus hijos, dijo que alguien estaba arriba, pero sin especificar quién o quiénes, incluso sugiriendo que su hija podría estar en una fiesta de pijamas. Pero de cualquier modo, instantes después, los agentes se toparon con una de las escenas más sórdidas y terribles que cualquiera pueda imaginar. Para mayores detalles, las víctimas llevaban en las manos crucifijos y habían sido envueltas en mantas. Aquella jornada, en medio del desconcierto y el escándalo mediático, Anthony quedó bajo arresto judicial por múltiples cargos de homicidio y un cargo de delito grave de crueldad animal. Pálido y aparentemente enfermo, con una extraña expresión dibujada en su rostro, en ese momento mencionó que había tomado Benadryl, un antihistamínico y sedante que se utiliza principalmente para tratar las alergias, el insomnio y los síntomas del resfriado común, en un intento de atentar contra su propia vida, y como consecuencia fue llevado antes a un hospital para una evaluación más exhaustiva. Transcurridos un par de días, una vez que fue trasladado a la comisaría, Anthony confesó ser el autor de los crímenes. El hombre confesó que cierto día, hacia finales de ese diciembre, administró a su familia una dosis fatal de Benadryl y a continuación atacó uno a sus hijos de 13, 11 y 4 años, respectivamente, hasta quitarles la vida. Luego, hizo lo propio con la mascota de la casa y, por último, se encargó de Megan. De ahí en más, Anthony comentó que permaneció dentro de la casa durante días con los cuerpos. Poco después, el alguacil explicó a la prensa lo que se sabía del caso hasta la fecha. 4 deceased individuals inside. The home was immediately secured and a search warrant was obtained by our detectives. The reports of the autopsy determined that the cause of death of the 4 decedents inside the home to be homicide. Ingresado enseguida a prisión preventiva, Anthony fue puesto en una especie de caja de metal dentro de la habitación del penal para resguardar su propia seguridad. De los estudios psiquiátricos que se le hicieron, no trascendió nada,
No obstante, algunos especularon que aquellos encuentros con su padre en 2010 podrían haber legitimado en él la idea de que deshacerse de su familia era una opción válida. Durante las respectivas autopsias, el médico forense no logró determinar la causa exacta de los decesos o en qué medida la sobredosis de Benadryl jugó un papel determinante. Por ende, concluyó que las víctimas perecieron por una violencia no especificada. Poco después, cuando corría la tercera semana de ese enero de 2020, los miembros de la comunidad de Colchester se reunieron en un parque local para celebrar una vigilia por Megan y sus adorables hijos. Amén del duelo, si acaso un sentimiento los unía a todos, era la incapacidad de entender cómo había ocurrido semejante tragedia. El 31 de ese mismo mes, tras semanas de vivir una auténtica pesadilla, familiares y amigos de las víctimas les dieron la despedida final. Dado que se negaron a hablar públicamente sobre el caso, el reverendo local distribuyó una declaración escrita en su nombre después del servicio. En ella, agradecían la enorme compasión mostrada por la comunidad en tan aciago trance. Asimismo, en lugar de flores, pidieron donaciones a un fondo de becas creado en honor de Alec, Tyler y Zoe. En una llamada telefónica hecha a su hermana desde la cárcel al mes siguiente, Anthony le dijo que no recordaba nada entre Navidad y su primera semana en la cárcel, incluida su confesión, y que, de hecho, estaba dormido la noche en que todo sucedió. Asimismo, afirmó que no era culpable de nada de lo que se le acusaba. Luego, en una carta dirigida a su padre, repitió dicha versión, añadiendo que amaba por sobre todas las cosas a su familia y que, ni bien saliera de prisión, planeaba crear una fundación sin fines de lucro en su honor. Después, culpó a Megan. Según se empeñó en decir desde entonces, movida por la depresión y tras sufrir también delirios, ella le relató acerca de una visión apocalíptica que tuvo y una invasión que se produciría, por lo que acabó con sus hijos para liberar sus almas. Posteriormente, le dijo a los detectives que él y su esposa tenían un pacto de muerte. Sin embargo, las respectivas pericias contradecían cada una de esas versiones. El juicio en contra de Anthony comenzó en septiembre de 2021. En los alegatos iniciales, los fiscales le contaron al jurado todo lo que el acusado había confesado a los investigadores tras su detención. Por su parte, el equipo de defensa se aferró a la historia posterior, tal y como era de esperarse. En ese sentido, apelaron al hecho de que los expertos forenses no hubiesen podido demostrar con exactitud la causa de los decesos. Por su parte, los oficiales de policía brindaron testimonio del dantesco espectáculo que hallaron aquel día fatídico en la casa, a lo que se sumaron las fotografías de la escena del crimen y otras tantas evidencias, como los frascos del medicamento usado para adormecer a las víctimas. Luego, durante su turno al estrado, el acusado insistió en convencer a los jurados de los padecimientos de Megan, agregando que a lo largo de su vida había sufrido innumerables enfermedades crónicas. Todo hasta que, en cierto punto, cayó en las redes de un grupo religioso que conoció a través de Internet. This religious group could be conducted mostly by Skype or whatever video thing was at the time. I think it was Skype. Desde entonces, a decir del acusado, Megan comenzó a ver videos en línea que predecían el apocalipsis inminente y ofrecían ideas sobre cómo alcanzar la salvación. And was her desire to seek better health through this process by going into another life? Better health and better relationships with people who had abused her and had verbally and otherwise affected her in her life. Asimismo, mencionó que solo recordaba haberle dicho a su esposa antes de morir que él asumiría la culpa de sus acciones. Sin embargo, para el jurado la rocambolesca historia se desmoronaba ante la avalancha de pruebas, y Anthony, de 46 años, fue declarado culpable de todos los cargos. Al escuchar el veredicto, él sacudió la cabeza. Después, habló directamente con el juez de circuito y le dijo que amaba a su esposa y a sus hijos, y al mismo tiempo insistió en que Megan había estado abusando verbalmente de los niños.
pero el juez le replicó que era un destructor de mundos, dando así por finalizada la audiencia. El 14 de abril de 2022, Anthony Todd fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los crímenes en contra de Megan Denise Gula Todd, Alec Todd, Tyler Todd y Zoe Todd. En una medida histórica, se agregó 1 año de prisión adicional a su sentencia por cargos de crueldad animal derivados de haber matado a Breezy. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.